Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Septiembre es el mes en el que se producen cambios en la luz solar, los días se acortan. Septiembre es el mes de readaptación a la rutina para muchos, con la vuelta al trabajo o el regreso a las clases después de las vacaciones de verano. A medida que se acerca el otoño, aumentan los casos de insomnio, la astenia otoñal, un cansancio transitorio, una cierta sensación de tristeza también. Wake me up when September ends. No podemos dormir. Cada noche retrasamos la hora de acostarnos, cada noche nos vamos antes a la cama, cada noche lo hacemos a la misma hora y no podemos dormir. A cualquier hora tengo sueño menos cuando debo tenerlo, escribe el primero de nuestros invitados. Seguro que muchos dirán, pues yo duermo a pierna suelta. A ellos les preguntamos, ¿por qué dormís? ¿Por qué nos desvela el calor, el frío, el ruido, el silencio, el exceso de energía, el demasiado cansancio, el cuerpo al lado, el cuerpo ausente, los hijos creciendo, los padres envejeciendo, los sucesos de hoy, lo esperado mañana, la culpa, el deseo, el miedo, el amor, el trabajo, el dinero? ¿Por qué seguís durmiendo? Lo raro es dormir. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Do you know why you got feelings in your heart? Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. Isaac Rosa viene a presentarnos con Seix Barral Las buenas noches, su nueva novela. Es un diario del sueño que escribe un individuo que no puede dormir y una noche se cruza en el lobby de un hotel de una ciudad como Sevilla, por ejemplo, con otra mujer que tampoco puede dormir. Sabemos que él está casado con Inma y tiene niños, ella con Óscar. Los dos empiezan una aventura extraconyugal que consiste en quedar para dormir, solo dormir, porque juntos duermen a pierna suelta. ¿Por qué no duermes? Es la pregunta que una noche o una madrugada lanzaste a un grupo de amigos. Isaac, no sé si hubo alguna respuesta que te chocara, que te sorprendiera, que no te esperaras, y si esto era una pregunta lanzada para escribir la novela, si ya lo tenías en la cabeza, o fue un poco una pregunta lanzada buscando un mal de muchos para consolar a un tonto, si me permites la expresión. Bueno, la pregunta, que en efecto existió y que tuvo muchas respuestas, era parte de una conversación que ya venía de antes. Yo empecé a pensar en la novela, empecé a pensar en escribir sobre el insomnio y empecé a buscar una historia que contar, porque yo quería escribir una novela, además, no quería escribir un ensayo porque no podía dormir. A partir de ahí empieza. Pero luego es verdad que empiezas a mirar alrededor y te das cuenta de que hay mucha gente en tu entorno que duerme mal, y además gente de toda edad y condición, porque podemos pensar al principio, no, esto me pasa a mí porque estoy en la mediana edad, tengo hijos, soy autónomo, tengo el cóctel perfecto para no dormir. Pero luego te empiezas a encontrar gente que tiene otros trabajos, otras edades y otras condiciones y otras situaciones familiares y tampoco duerme. Entonces a partir de ahí sí fui hablando, al principio, una conversación que surgía sin buscarla. Yo me pasaba un año en el que estaba escribiendo la novela, y cada vez que iba a algún sitio, a lo que fuera, a un club de lectura, a una presentación, un encuentro, una feria del libro, lo que fuera, siempre te pregunta alguien que en qué andas, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Y en cuanto yo decía que estaba escribiendo sobre el dormir, el no dormir, el insomnio, enseguida la conversación se iba hacia allá. Enseguida había gente en el público, entre los que estábamos allí o entre los amigos, que tampoco dormían bien, y vamos abriendo. Entonces yo me di cuenta de que, en efecto, cada vez había a mi alrededor mucha gente que no dormía bien, y ya lo que hice fue, a mí me gusta, cuando estoy escribiendo una novela, me gusta conversarla mucho, me gusta abrirla a gente que puede estar en situaciones parecidas a las de la novela. Y entonces lo que hice fue compartir con un grupo grande de amigos y de gente cercana esa pregunta de ¿qué tal duermes? ¿Por qué no duermes bien? ¿Y qué es lo que haces para dormir, ¿no? Y entonces me encontré que recibía muchas respuestas, y me pasó también que recibía respuestas de gente que yo no conocía, que se había enterado que yo estaba escribiendo sobre el tema y que querían compartirlo también. Y yo creo que había además ahí una cierta necesidad de contar, de poner en común, no tanto de desahogarte
como de sentirte menos solo, de darte cuenta de que en efecto mucha gente le pasa lo mismo que a ti. Y de esa conversación es donde acaba saliendo la novela. Dices que no has escrito un ensayo, pero casi es una tesis. Hablas del sueño bifásico, el trifásico, el método Everyman, el método Uberman, el método Dickmaxion, nuestro favorito, el de la cuchara. También hablas del sleep divorce, dormir separados para no interrumpirse y así revitalizar un poco la pareja. ¿Cómo te has documentado? Bueno, hay una parte que tiene que ver con el no dormir, con el insomnio, con los problemas para dormir, con las técnicas, trucos, remedios, todo lo que buscamos. Pero luego estaba ese otro lado que a mí me fascina, que me interesaba mucho, que es el reverso precisamente de no poder dormir, que es el no querer dormir. O sea, igual que somos una sociedad que estamos obsesionados con dormir, con que no podemos dormir, con qué podemos probar para dormir. Nos están vendiendo permanentemente, hay toda una industria del sueño que nos vende remedios, técnicas, gadgets de todo tipo, medicamentos, productos, retiros para dormir en hoteles, en sitios así especiales, pero al mismo tiempo, en paralelo a eso, somos una sociedad que está obsesionada con dormir menos, con buscar cuál es la forma de dormir para que sea sueño de calidad en menos horas, para ganarle horas al sueño, que son horas que las vamos a dedicar a otras cosas, que las acabamos dedicando a producir, a trabajar, a lo que sea. Y entonces esas dos caras, ¿no? de no podemos dormir, pero al mismo tiempo no queremos dormir, porque querríamos dormir menos para pertenecer a esa aristocracia del sueño de la que nos hablan siempre, de toda esa gente, todos esos grandes nombres, que la mayoría son hombres además, que son esos genios, creadores, artistas, millonarios, que dicen que el secreto de su éxito es que duermen poco, que no duermen nada, ¿no? Que duermen 3 horas, 4 horas y que usan estos métodos locos que acabamos encontrando en internet y acabamos probando y no nos funciona. No lo intenten en sus casas porque no funciona, ¿no? Eso de dormir 3 horas para luego ser un genio no sale, ¿no? Entonces hay una parte en la novela que sí que hay un trabajo de búsqueda, de documentación, de investigación, de lecturas, que es toda esa parte del diario que va llevando el durmiente o el insomne de la novela y que a mí me permitía llevar la novela a otros terrenos, ¿no? El poder hablar, no solamente contar esta historia de esta pareja atípica, de esta relación rara que no sabemos si es una aventura, si es una infidelidad o es otra cosa, porque lo que hacen es dormir, abrir el campo para hablar también de todos esos temas laterales o colaterales al dormir y al no dormir, que se pueden contar además con humor, que tienen una parte cómica, aunque en realidad son muy tristes, dicen mucho de nosotros y mal, ¿no? Pero quería hablar de ello también. Puedo explicártelo todo, no es lo que parece, solo estábamos durmiendo, solo dormíamos. Abres un montón de reflexiones muy interesantes en este diario del sueño, pero quizá lo que más puede chocar a nuestros oyentes y a los lectores es un dilema que acabas de anunciar y que se plantea también tu protagonista, y es hasta qué punto es una infidelidad. Nuestras parejas se beneficiaban de nuestro sueño compartido, parece que se excusa él. Te pregunto precisamente qué es más incomprensible y doloroso, si follar o dormir con otra persona, que es más íntimo, más irreversible, follar o dormir. Eso es como el artículo aquel de Javois, ¿no? Ese que decía que hay más cuernos en un buenas noches, ¿no? Que en follar, ¿no? Es decir, si realmente hay más engaño en enviar un mensaje o en tener contacto físico, ¿no? En este caso, claro, el dormir es algo tan íntimo que dices que podría ser hasta más íntimo que el sexo, ¿no? Es decir, tú preferirías o aceptarías mejor que tu pareja se acostara con alguien para tener sexo o para dormir, ¿no? Entonces él lo lleva a un terreno en el que parece que tiene todos los ingredientes propios de una aventura, de una historia de amor, de una historia de pasión, de una infidelidad en este caso, porque parece que están todos los elementos y todos los pasos además. Hay un primer encuentro, hay un primer conocerse, una primera noche juntos, hay sucesivas citas, hay lugares de encuentro habitual, hay digamos, la necesidad de estar con la otra persona, el anhelo de la otra persona cuando no está, hay clandestinidad, hay secretos, o sea, todo eso está ahí como lo que serían los ingredientes habituales de una historia de pasión en este caso, y sin embargo falta esa pieza, falta el sexo, o sea, no hay sexo, lo que hay es dormir. Y eso lo convierte en una relación extraña en la que no sabríamos nombrarla, en la que para sus parejas evidentemente lo viven como un engaño, lo viven como una infidelidad. Ellos creen que no es como tal, porque en realidad lo que hacen es eso, es dormir, no hay nada más que eso y nada menos, claro, estás durmiendo con otra persona, ¿no? Entonces eso lo convierte en una historia
que se puede leer como una historia de amor, se puede leer como tal, pero que es otra cosa en realidad, ¿no? O que es otra cosa, pero que parece una historia de amor, ¿no? Yo quería contarla además usando el mismo tono y el mismo lenguaje con el que contaría una historia de pasión. O sea, que hay momentos en la novela en las que si cambiáramos dormir por tener relaciones, por tener sexo, estaríamos contando la misma historia, ¿no? Y si en vez de sueño dijéramos deseo, estaríamos hablando de lo mismo también. Antes de apagar, navego un rato. Lo sé, debería evitar las pantallas desde 2 horas antes de acostarme, leemos en este diario. Esto hoy se antoja complicado en un mundo cada vez más tecnológico, con un scroll en diferentes redes sociales que es muy adictivo y que las plataformas además se encargan de que sea así, muy adictivo. No sé si esto solo se corrige con más apagones y confinamientos, si necesitamos más apagones y confinamientos, esas pausas para encontrar la paz. ¿Cómo se soluciona, si es que tiene solución, esta adicción al móvil y a las pantallas? Bueno, yo creo que eso muchas veces más que una causa del insomnio es un síntoma más de la vida que llevamos. O sea, seguramente cuando alguien se queda por la noche con el teléfono en la cama o en el sofá hasta que te quedas casi dormido con él en la mano, o no duermes porque sigues haciendo scroll, como dices, ¿no? Seguramente el problema no es que no pueda dormir, el problema es que tiene otras carencias, otras necesidades, es decir, otra necesidad de encontrar en el móvil algo que a lo mejor no tienes en tu vida, ¿no? Entonces, yo no tengo solución, no tengo remedio, pero sí creo que cuando a veces pensamos en por qué no dormimos o qué es lo que nos quita el sueño y señalamos, entre otras causas, entre las muchas causas posibles, señalamos la tecnología, las pantallas, las redes sociales, lo hacemos muchas veces con el mismo fatalismo con el que hablamos siempre de la tecnología, que es como si fuera algo sobre lo que no tenemos capacidad de intervención, como si fuera un fenómeno de la naturaleza, algo que está ahí y que lo más que podemos hacer es cerrarlo, apagarlo, ¿no? Quitarnos de en medio, como si no pudiéramos realmente, como si renunciáramos a la posibilidad ya como sociedad democrática de ser capaces de aprobar una legislación, por ejemplo, que digamos que pusiera coto a ciertas prácticas que sabemos que están haciendo las tecnológicas, ¿no? Entonces parece que hemos renunciado a eso, que aceptamos que eso no tiene arreglo y que lo más que podemos hacer es la solución individual de salirnos, de cerrar, ¿no? De la tecnofobia, ¿no? Es decir, yo no quiero, ¿no? Pero yo creo que olvidamos que sí que está en nuestras manos, así que tenemos capacidad como sociedad de regular, de legislar, de acabar con ciertas prácticas que sabemos que están haciéndonos daño a nosotros, a nuestros hijos, que están acabando con nuestra capacidad de atención, que nos roban el sueño, que nos roban la vida. Yo creo que ahí deberíamos también ser un poquito ambiciosos en eso, ¿no? El pensar que sí que podemos hacer algo. Además es que este insomne lo que hace cuando mira el móvil muchas noches es consultar pisos en Idealista. El alquiler, imposible. Pisos por menos de 1.000 euros en una ciudad, imposible. No sé si el tema de la vivienda es nuestra mayor pesadilla hoy en España y cómo despertar de ella. Pues mira, yo en este tiempo que he estado escribiendo, que he hablado con muchos insomnes, con mucha gente que no duerme bien, he ido detectando ciertos patrones de insomnio, ¿no? O ciertos perfiles de insomnio. Igual que hay un insomnio de autónomos, que es muy, muy propio, ¿no? Que los autónomos se reconocerán en él fácilmente, ¿no? Un insomnio que es propio de los autónomos, no solo de los trabajadores de la cultura como el protagonista de la novela, sino de los autónomos que facturan en general. Igual que hay un insomnio de divorciados o divorciables, de la gente que está en final de relación, que se va a separar y que eso también es motivo de insomnio. Veo cada vez más un insomnio inmobiliario, o sea, y cada vez más gente a la que le quita el sueño el problema de la vivienda. El no saber si vas a poder seguir pagando tu vivienda, el no saber si te cambia la vida y necesitas otra vivienda y no vas a poder pagarla, ¿no? Ese tipo de ansiedad colectiva que está generando la vivienda, porque realmente es un problema enorme ahora mismo y que además va a peor, también nos quita el sueño, ¿sabes? Con lo cual, si pensamos en qué deberíamos hacer para dormir mejor, pues podríamos empezar por ahí, ¿no? A lo mejor el remedio no es la pastilla o hacer deporte 2 horas antes o usar cierta tecnología que nos promete calidad de sueño, sino a lo mejor el remedio está en ser capaz de controlar el precio de los alquileres, para empezar. Nuestra propia precariedad nos impide organizarnos contra la precariedad, reflexiona bien este individuo, y entre los consejos para dormir que recoge está el de afiliarse a un sindicato de clase que pelee por nuestros derechos, por una vivienda digna, por reducir la jornada laboral, el defender lo público, el defender un reparto más justo y equitativo de todo. No sé si la renta universal, si todos estos consejos son lo que hoy dirían woques o comunistas, ¿no? Si al final la clase trabajadora se ha entregado a partidos políticos de extrema derecha que lo que hacen es enfrentar a la precariedad del más débil y prometer soluciones fáciles.
Sí, seguramente cuando buscamos el remedio para dormir, porque al final todo el que no duerme acaba buscando su remedio, algo que le funcione, pues acabamos buscando lo fácil, evidentemente, ¿no? Y lo fácil no solamente es la pastillita que te recomienda alguien o la técnica de los marines para dormir en medio minuto, ¿no? Eso que tal, sino que muchas veces lo fácil son también ciertos programas políticos que prometen seguridad, que prometen volver al pasado, que prometen volver a formas del pasado donde se supone que todo era más fácil, sencillo, vivíamos mejor y dormíamos mejor también, ¿no? Sin embargo, yo creo que si pensamos en qué es lo que nos quita el sueño, no quiere decir a todo el mundo, hay gente que tiene otro tipo de problemas que le quita el sueño también, pero buena parte de los problemas que nos quitan el sueño tienen que ver con nuestro orden social y económico y con nuestras condiciones materiales de vida. Y cuando tú vas al médico porque no puedes dormir y te dan la hojita esa, el folleto de recomendaciones para dormir, ¿no? Y todas las recomendaciones esas típicas de no haga deporte 2 horas antes de acostarse, desconecte pantallas, de tal, cena ligero, no duermas siestas durante el día, todo ese tipo de consejos está muy bien, pero faltan esos otros consejos, es decir, los consejos para dormir mejor, pues eso, regula los alquileres, baja los alquileres, reducción de jornada, trabajar menos horas, tener mejores condiciones de trabajo, tener salarios más altos, y todo eso. No digo que resolviera los problemas de sueño de todo el mundo, pero de mucha gente sí. Seguramente viviríamos mejor y dormiríamos mejor también. El dolor, la muerte, la enfermedad, hay muchas razones por las que no podemos dormir, pero también hay quien duerme bien y muchos de los que nos estarán escuchando dormirán bien. ¿Por qué dormís? Pregunta el protagonista. ¿Por qué nos desvela el calor, el frío, el ruido, el silencio, el exceso de energía, el demasiado cansancio, el cuerpo al lado, el cuerpo ausente, los hijos creciendo, los padres envejeciendo, los sucesos de hoy, lo esperado mañana, la culpa, el deseo, el miedo, el amor, el trabajo, el dinero, tenerlo o buscarlo? ¿Por qué seguís durmiendo? Lo raro es dormir. Lo raro es dormir. ¿Quiénes duermen hoy bien en la sociedad, Isaac? ¿Quiénes son esos justos, si existen, con la conciencia completamente tranquila? Bueno, hay gente que duerme muy bien, que duerme con facilidad, incluso teniéndolo todo en contra. Es decir, como igual que esos soldados que duermen bajo las bombas, ¿no? Eso que dice que son capaces de dormir en la trinchera, hay gente que teniendo una situación personal, vital, familiar, laboral, que debería quitarle el sueño, sin embargo es capaz de dormir. Benditos ellos, o sea, yo me alegro mucho, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo de vida que llevamos, o sea, el tipo de vida que llevamos y el momento que estamos viviendo además, es verdad que, como dice el protagonista de la novela, lo raro es dormir, o sea, lo raro es que no nos quite el sueño, lo raro es que seamos capaces de conciliar el sueño, porque llevamos un tipo de vida que nos genera una aceleración, un estrés, una ansiedad. Es decir, nos genera un estado de ánimo en el que lo raro es llegar al final del día, llegar a la noche y ser capaces de dormir. Ni siquiera por el cansancio. Somos una sociedad cansada, o sea, estamos completamente agotados. Estamos cuando tú le preguntas a un amigo cómo estás, la respuesta habitual suele ser cansado, ¿no? Voy cansado, ¿no? Y sin embargo es un cansancio que no nos deja dormir tampoco. O sea, es como que el propio cansancio ni siquiera nos deja dormir, ¿no? Entonces, ahí hay algo de fondo, como digo, de darnos cuenta de que el problema de no dormir no es un problema de cada uno, no es un problema individual, aunque cada uno acaba buscando y encontrando sus causas para no dormir o por qué no duerme, igual que acaba encontrando su remedio para dormir, aunque le funcione solo un tiempo, pero acaba encontrando algo. Sin embargo, yo creo que debemos darnos cuenta de que esto es un problema como colectivo, es un problema como sociedad, y que por tanto las soluciones no son individuales, no es lo que encuentres en internet ni lo que te recomiende un amigo que tampoco duerme, sino que la solución tiene que ser una solución mucho más amplia. My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? No sabemos qué tal dormirá Arturo Pérez Reverte, que se confiesa indignado con Gaza, por ejemplo. Como antiguo periodista, por supuesto, estoy indignado. No por la periodista, sino por Gaza. Lo estoy. A pesar de todo, dice el escritor, a pesar de las mentiras y de la corrupción, a veces no está nada mal ser español. Pérez Reverte vuelve a las librerías con una nueva entrega de A la Triste, 30 años después del inicio del proyecto y 14 de la última publicación. Que creí que era un momento bueno para contar un A la Triste. Aparte de otra cosa, que es que hay lectores que me han estado presionando mucho realmente. O sea, algunos hasta me han insultado públicamente porque los he dejado con A la Triste sin terminar. Usted no leeré nada suyo hasta que no... En fin. Misión en París se titula esta nueva aventura con Alfaguara, en la que A la Triste se cruza con Los Tres Mosqueteros en un homenaje a Alejandro Dumas. Para mí Los Tres Mosqueteros fue un libro fundamental. Yo lo leí con 8 o 9 años y marcó mi vida. Marcó mi vida en muchos sentidos. Literariamente, libro de aventuras,
Ahí descubrí la camaradería, la lealtad entre los amigos, la mujer misteriosa y peligrosa, Milady Matei marcó mi vida. ¿Y cómo es este Alatriste? Creo que es un héroe muy español, quizá por eso ha agarrado también entre los lectores. Tiene lo mejor y lo peor de nosotros, y espero lo considera que leyendo Alatriste uno comprenda mejor España. Sepa que somos lo que somos y lo bueno y lo malo porque fuimos lo que fuimos. Hay algo divertido en esto, y muy español también, y es que el libro ha sido acogido todavía ahora con rechazo por dos extremos muy interesantes, la extrema izquierda y la extrema derecha. La extrema izquierda decía que el libro habla de los tercios, las glorias imperiales, España, tal, que bueno, que España, las banderas, los tercios, tal. La extrema derecha, que el libro habla de la Inquisición, de la parte oscura, que es el libro que tiene cosas muy negativas, que la leyenda negra. No se dan cuenta ni unos ni otros que es que el libro busca precisamente eso, ¿no? Los libros de Alatriste quieren contar un mundo, una época, y esa época hay que contarla como fue, con la luz, con la sombra. Fuimos gloriosos e infames, fuimos crueles y magnánimos, fuimos luminosos y oscuros, fuimos brillantes y grises, ¿no? Y ese mundo, esos dos siglos fascinantes que ahí están, Quevedo, Lope, Calderón, Velázquez, ahí está toda la herencia que dejaron inmensa, y también el recuerdo de muchas cosas. Hay que, para entenderlo, para asumirlo y conocerlo bien, sin negar una cosa ni negar la otra. También hemos conversado esta semana con Leonardo Padura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015, que está de gira por España esta próxima semana en el AI Festival de Segovia, presentando Morir en la arena, su nueva novela con Tusquets, llena de suspense y que el escritor cubano define como la crónica de un derrumbe, el de Cuba y el de una generación como la suya que trabajó, se sacrificó, sufrió prohibiciones y limitaciones y ahora se encuentran con que son más pobres que nunca. Raquel García. Con 70 años, Leonardo Padura nunca ha tenido necesidad de abandonar la isla. Mi caso personal es mi caso personal. Y yo, mira, no juzgo a nadie por irse, ni a nadie por quedarse. Yo creo que cada cual... los espacios de decisión que nos van quedando en la vida a todos los ciudadanos de esta época van siendo cada vez menores. Porque estamos viviendo bajo muchas dictaduras, que a veces no las sentimos, pero están ahí presentes. Y por ejemplo, el mercado es una dictadura que nos va condicionando a muchas cosas. Entonces, cada cual tiene que elegir lo que pueda elegir. Fue poco lo que pudieron elegir los protagonistas de Morir en la arena. Retrato de una generación, la suya, que nació al calor de la efervescencia revolucionaria, pero que terminó viéndose abocada a una vida miserable, sin dinero ni expectativas. Quiero contarla ahora porque un poco hemos entrado en un momento crítico con respecto a la vida de una generación. Es mi generación, la generación que ha llegado a los finales de los 60 años, los 70 años, el momento de la jubilación, en una coyuntura socioeconómica y política en la que vivir de una jubilación en Cuba es imposible. Un ejemplo que es muy gráfico, y es que una jubilación puede ser de alrededor de 2.000 pesos y un paquete de 30 huevos vale 3.000. Rodolfo y Nora son los protagonistas de esta novela que recorre 50 años de historia, desde los inicios de la revolución hasta la pandemia, pasando por la guerra de Angola o la perestroika, que parte de un terrible suceso que Padura conoció de cerca, un parricidio que marca la vida de varias generaciones de una misma familia. Recuerda que no soy, ni mucho menos, el primero que utiliza un parricidio como argumento literario. Hay un señor que se llama Sófocles que escribió una obra que se llama Edipo Rey hace un tiempito. Yo necesitaba que además de que ocurrieran todos estos procesos que van ocurriendo a lo largo de los años, tuviera una explosión, un motivo dramático muy fuerte. Y este es el comienzo de una historia que habla de la mierda existencial e histórica que sufre un pueblo, vencido por el miedo, abocado a la apatía y a la desidia, pero que ven sus hijos una forma de rebelarse contra un sistema que traiciona, golpea, decepciona y que incluso domestica. Mira, siempre es importante buscar culpables, pero no refugiarte personalmente en la culpabilidad de los otros. Hay veces que la realidad te supera,
que los poderes determinan tu existencia, y eso ocurre sobre todo en sistemas como el que existe en Cuba. El perdón es uno de los grandes temas que aborda esta historia, ese perdón que libera, pero como dice Padura en la novela, lo importante es que uno pueda vivir su vida al margen de lo que hagan los demás. Llenarte de rencor, lo único que puede hacer es enfermarte. Uno tiene que ser capaz. Es difícil, y hay experiencias que son imperdonables y que no somos capaces de hacerlo. Pero si fuéramos capaces de separarnos un poco de ese rencor y perdonar, pues creo que eso nos libera. En fin, que son procesos muy complicados, y volvemos, y esto creo que es importante. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad consigo mismo de tomar sus decisiones. Morir en la arena es una profunda historia que habla de rabia y de frustración, pero también de amor y de segundas oportunidades. Toda la entrevista de Raquel a Padura en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. La hora extra. Casi nunca discutimos. Y cuando lo hacemos somos razonables, nos escuchamos el uno al otro y siempre llegamos a un acuerdo. Las cosas no podrían ser más perfectas. Dicho así, suena fantástico, ¿eh? Ricardo Darín y Andrea Pietra, Juan y Mariana, bienvenidos a La Hora Extra. Gracias. Hola, ¿Cómo estás, gracias. Dani? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien. Bueno, el verano. Bueno, el verano aquí. El verano aquí. A nosotros allá atravesamos un invierno bastante cruento, con muchas lluvias, seca aquí también. En Madrid también se ha dado una lluvia inusual. Sí. Pero nosotros atravesamos las temporadas con hidalguía. Muy bien. Y os quería preguntar cómo afrontáis el nuevo curso, porque claro, empezar un nuevo curso para algunos es ilusionante, ¿no? Tenemos nuevos compañeros de clase o de trabajo, vamos a leer nuevos libros, vamos a querer empezar, por lo menos es nuestro propósito, nuevos proyectos. Hay para quien empezar un nuevo curso es volver a la rutina. Vosotros regresáis con escenas de la vida conyugal, otro curso más. Sí. ¿Lo hacéis con la ilusión de quien va a estrenar una nueva gira o es un poco una vuelta a la rutina? No, siempre es con mucha expectativa y con esa sensación un poco vertiginosa de comprobar cómo estamos nosotros para dar la altura de lo que queremos, y además porque esta es una pieza escrita por Bergman hace mucho tiempo, pero el mundo está cambiando, el mundo está en movimiento permanente, y entonces algunos de los textos que transitamos cobran una especie de nueva significancia, ¿no? Es decir, quieren decir cosas distintas. Entonces nosotros de alguna manera estamos atentos a eso para adaptarnos y siempre es vertiginoso, esa es la verdad, ¿no, Andrea? Sí. No, por favor. Primero que la verdad que lo que primero nos llama a hacer la obra es el placer de hacerla y las ganas y que nos encanta hacerla. Después que creo que tenemos un privilegio porque tenemos cortes con la obra. Desde el año pasado que nos fuimos de aquí no la hicimos, así que todos esos meses de respiro también la resignifican, y cuando nos volvemos a encontrar volvemos con un entusiasmo, digamos, del primer día, y los nervios también y las inquietudes y todo eso. Sí, encontramos cosas nuevas, Sí. Se resignifica todo el tiempo. Total, ese tiempo de decantación que tenemos en el medio nos hace como volver con más fuerza. Y bueno, y contentos y estar acá en España, que nos encanta también y nos reciben con tanto amor y tanta alegría, se celebra también. Una nueva gira nacional con entradas además agotadas ya en algunas localidades. En 2013 creo que se estrenó esta adaptación que dirige Norma Aleandro. Sí. 700 funciones después, más de 1 millón de espectadores después. ¿Por qué diríais que tiene tanto éxito durante tantos años una pieza como esta? Básicamente porque toca un tema universal que todo el mundo reconoce, que tiene que ver la relación entre dos personas a lo largo de los años. El matrimonio o no matrimonio, pero la convivencia entre dos y todo lo que te va pasando a medida que uno se encuentra en un momento de la vida y después va creciendo. Hay que ver si uno va creciendo para el mismo lado, se va para otro lado, y estas cuestiones. Y yo creo que también lo que tiene la obra de hermoso es que, por sobre todas las cosas, salva el amor que tienen estas dos personas más allá de sus rutinas. Sí, hay una serie de datos que hacen que
que no solo no pierda vigencia, sino que además todos sabemos que las relaciones humanas son complejas, por decirlo de una forma perfumada, y aquí uno de los tópicos es la tolerancia o intolerancia, cómo lidiar con la rutina, cómo negociar los espacios, los tiempos y las decisiones con tu pareja. Y en realidad la sensación que nosotros tenemos, siempre la tuvimos desde que leímos por primera vez esta pieza, es que Bergman escribió esta especie de crítica a lo que es la estructura matrimonial, salvaguardando de alguna manera algo que subyace por debajo de esa estructura, que es la relación directa que hay entre dos personas que se aman. Dejemos fuera a los que no se aman, ¿no? Pero de los que se aman sí, y entonces rescata ese vínculo, lo pone por encima de todo y hace atravesar a estos dos personajes a lo largo de 25 años todos los obstáculos que se puedan imaginar, y esto obviamente genera mucho humor, porque como espectador te ves reflejado, identificado de alguna manera, en que si no has atravesado una situación parecida a esa, por lo menos sabes de alguien que la ha atravesado, y eso hace que, a pesar de tocar temas muy profundos y dolorosos, lo hace con humor, con un humor genuino, natural, porque nos vemos, nos reconocemos en ese tránsito. Como decías, el mundo ha cambiado mucho, desde luego desde los años 70 u 80, donde el divorcio no estaba ni aprobado en países como España. Hoy no solo está legalizado el divorcio, también, por ejemplo, el matrimonio igualitario. La relación de los padres y los hijos que vosotros abordáis en la obra también ha cambiado y es quizá menos autoritaria. La salud mental, que yo creo que hay un momento, si no recuerdo mal, que tu personaje le dice a ella, igual deberías ir al psiquiatra. Sí. También recibimos hoy estos temas de ir al psicólogo o al psiquiatra de otra forma. Y el amor, porque también ha habido un Me Too que ha introducido otros elementos en la conversación y en los debates sobre las relaciones amorosas y de poder. No sé si el texto se ha modificado o es el mismo, o por lo menos cómo ha cambiado vuestra mirada hacia esta obra. El texto es el mismo, entre comillas, porque nuestras pausas, nuestras respiraciones, nuestras miradas resignifican de alguna manera esos diálogos. Yo creo que tiene una vigencia absoluta, y toca todos esos temas que acabas de mencionar. Y lo hace, creo yo, acompañando. Yo creo que Bergman era un visionario. ¿Te imaginas lo que debe haber sido en la década del 50? No, perdón, del 70, del 73 creo que fue que se inició, en Estocolmo, una ciudad y una sociedad bastante cerrada en ese momento. Lo que debe haber sido el planteo de esta pieza, que viene a patear el tablero de la ortodoxia, de lo convencional, de las costumbres. Es decir, muchas veces me preguntaron por qué yo acepté hacer un personaje de estas características, y más allá de que el texto me encanta, siempre me abracé a una definición que doy del personaje, que me parece que es la única que puedo dar, que es que este tipo decide ser todo lo sincero que se puede ser dentro de una relación, de una estructura matrimonial. En un momento determinado hace algo que, supongo yo, en la época en que fue escrita esta pieza, no debía ocurrir con mucha frecuencia, y pone las cosas arriba de la mesa. Esto mueve el tablero y genera que los dos empiecen a funcionar de una manera totalmente distinta. Yo creo que lo mismo, o sea, creo que Bergman fue absolutamente moderno, porque básicamente estabas puntualizando esas cosas y está todo metido en la obra, como que hablamos de todas esas cosas, y entiendo que también es un tipo que escribió muy sobre la raíz del ser, ¿no? Como porque todo el mundo identifica, pero yo ahora empiezo a ver a la gente más joven, a los que tienen 14, 15 años, que también identifican por ver a sus padres, porque es algo que ya lo tenemos como en el ADN, ¿no? Que todos conocemos. Por eso me parece que la obra
es algo que incluso descarga. Yo siento que a veces nos sentimos que hasta que el público o está muy callado o a veces hablan un poco o los vemos ya como se van para hablar de eso porque los moviliza, los conmueve, los atraviesa y todo eso sentís como que hay una empatía total, que en la sala sucede lo que nosotros estamos contando les está pasando a ellos también y eso es lo vemos en las reacciones poderoso, físicas. Claro. En el patio de butacas se ve la reacción física de cada uno, las miradas entre ellos, los codazos. A eso estáis atentos, ¿lo veis? Se percibe. Como... Y además, como decía Andrea, las reacciones son siempre distintas de acuerdo al lugar en el que la estemos representando. Y yo creo que la habilidad de esta pieza, que está basada en su película original, que es absolutamente dramática, la habilidad que encontró él en la reescritura de esta pieza teatral fue imprimirle un humor ácido, salvaje, en donde se dicen barbaridades, pero se las dicen desde un lugar en donde uno, a pesar de lo que se están diciendo, percibe que detrás estas dos personas se aman, de verdad se aman. Entonces... Sí, se importan, o sea, claro. le importa a uno el otro, no es que le da lo mismo que le pase cualquier cosa, no, se quieren. Eso para mí es lo más lindo que tiene la obra. Yo creo que eso es lo que la trajo hasta acá, hasta estos días. Digamos, le aportó esta vigencia permanente, que es asombrosa, y creo que el bálsamo es ese humor intrínseco que la atraviesa, que nos permite respirar por momentos, porque si no sería asfixiante. ¿Creéis en la vida después del amor o después de un divorcio? ¿Puede haber relaciones de pareja sin una relación de poder? Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Yo creo que sí. Está muy bien como lo planteas, relación de poder. Sí. Intervienen tantos aspectos dentro de un vínculo humano que está muy bien señalarlo de esa forma. Sin relación de poder, con la libertad de opciones y con la libertad de acciones, poder vincularse a través del amor es posiblemente la salvación. Decíais que os gusta percibir las sensaciones del público. Si uno le pregunta a un cantante, nos dicen siempre que no es el público igual allí donde va. No sé si vosotros percibís que también el público cambia en función del país donde estáis representando o incluso dentro de España, de las diferentes comunidades. No, dentro de España nos ha pasado pasar de Madrid a Bilbao y que sea un público totalmente distinto, que nosotros pensamos hasta que no les gustaba la obra, un silencio sepulcral, así, y de golpe termina la obra y un aplauso cerrado que nos saltaron las lágrimas de lo... Me acuerdo de ese día que fue el debut en Bilbao, que dijimos, uy, nos mirábamos como, esto no está funcionando. No les gusta, o nada, ni una risa, nada, un respeto total, una cosa, y el aplauso... También en Barcelona pasó algo también. Parecido. El aplauso fue como, nos conmovió, fue un aplauso cerrado, ovación, que dijimos, y bueno, en Argentina también pasa eso, cuando uno va pasando de una provincia a la otra, y eso como que el público... cambia, se expresa diferente. La idiosincrasia de cada lugar está sujeta o relacionada con las costumbres, con la forma de tratarse, de llevarse, de relacionarse, y eso hace que eso todavía le aporta otra cosa, otra capa más de movilidad, digamos, a la pieza. Hace que nosotros nos sorprendemos y muchas veces esa sorpresa te modifica, porque contrariamente a lo que muchos pueden imaginar, la participación de la audiencia es activa, no es pasiva. Entonces la reacción también nos condiciona. A veces tenemos que hacer unas pausas que no estaban predeterminadas simplemente para permitir que se rían. Claro. Y no hablar encima de las carcajadas, porque obviamente sería como llevarse los alambrados puestos. Vais camino de convertiros en Lola Herrera interpretando a Carmen Sotillo en 5 horas con Mario, década tras década, y ella dijo que hasta el último de sus días siguió aprendiendo cosas de su personaje y de este texto. ¿Os pasa también a vosotros? Sí, ¿Qué os ha aportado? ¿Qué habéis aprendido de estos personajes? Es que muchas veces te pasa que la dinámica de la repetición de un texto, aún con estas variaciones que recién señalábamos, hace que uno reinterprete internamente qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y por supuesto en este caso es una obra de 2 personajes y nosotros estamos muy atentos el uno al otro. Esto también modifica la actitud en el escenario. Hace que algunas cosas te peguen el doble y entonces necesitas amortiguar ese golpe para poder reaccionar.
Sí, esa es posiblemente la parte más apasionante del teatro. El vivo, el hecho de estar todos bajo el mismo techo en ese momento, el elenco, los personajes y la audiencia, estamos respirando el mismo oxígeno y estamos supeditados unos a otros. La audiencia tiene una actitud muy viva dentro de lo que es un espectáculo, contrariamente a lo que la gente imagina, porque piensa que está sentada en una butaca y que su participación no modifica nada, y no es así. No, obvio, para el lado bueno y para el lado malo. Sí, para donde sea. Empiezan a sonar todos los celulares, también modifican el espectáculo. O sea, de todo. Bueno, la última función que hicimos en Barcelona, sí, el día de que nos despedíamos, un señor se descompuso, faltando ¿qué? 5 minutos para el final sí, de la pieza, y tuvimos que detener porque se sintió mal, paramos, estuvimos parados como 15 o 20 minutos esperando que lo atendieran, y eso es que el teatro está vivo, nunca va a ser reemplazado por nada. Claro. Entonces todos nos preocupamos por él, después por suerte nos enteramos que había superado el incidente. No, y él se preocupó por nosotros, él estaba también, mal porque había cortado la obra, decía afuera, se les arruiné la obra, la vamos a terminar igual. Lo vinieron a buscarlo con una ambulancia y se lo llevaron y quedamos todos medio como petrificados. Y cuando se apagaron las luces de la sala y nosotros con la obligación de llevar el espectáculo hasta el final, porque eso debíamos hacer, estábamos choqueados. Y eso también le imprime una cosa distinta que hace que el teatro esté vivo. Es así, por eso es peligroso. Es peligroso, es vertiginoso, es algo muy vital. Con Darín y con Pietra hemos hablado también del Eternauta, de la segunda temporada de la serie de Netflix, o del momento que atraviesan las salas de cine con tanta plataforma. Toda la entrevista en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Gracias por acompañarnos, buena semana y buen septiembre. La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.